Hace varios años, más o menos desde el 2013, el gobierno ha venido impulsando una ley para reglamentar el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas a las que está obligado el Estado de Honduras a través de los convenios internacionales. Sin embargo, estas iniciativas de ley han rayado en irrespetar absolutamente la esencia del convenio 169 y de otros instrumentos internacionales para simplemente hacer una fachada de que se consulta a los pueblos, pero es mentira porque expresan esa reglamentación que quien va a tomar la decisión si se implementa un proyecto no o una medida administrativa o legislativa, como lo dicen lo establece el convenio 169, pues va a ser el gobierno o va a ser la institución interesada en desarrollar el proceso, incluso metiendo a la empresa privada. Lo que nosotros lo vemos como una arremetida por parte de estos intereses económicos y gubernamentales para eliminar el obstáculo que ahora tienen para desplegar toda esta política extractivista que son las comunidades indígenas. Entonces su interés es darle facilidades a la empresa privada, mostrar internacionalmente que Honduras ya tiene una ley de reglamentación y por tanto mostrarlo como un país que es digamos, factible para hacer inversión, porque hasta ahora Honduras está muy mal visto a nivel internacional y bueno, eso nos preocupa en demasía. Ahora, ¿qué pretende el gobierno con dar un mensaje falso cuando todos los hondureños conocemos cuál es la realidad y que no se puede engañar a la comunidad internacional? Bueno, yo creo que es una trampa porque mucha gente piensa que cuando se habla de una ley para pueblos indígenas es que es algo bueno y no están entendiendo el verdadero contenido de todos esos anteproyectos. Incluso el diputado Nájera, que es el que más ha estado impulsando la creación de una nueva iniciativa de ley, ha expresado que hay recursos, ha expresado que para octubre ya quiere tener, o sea, no se respeta lo que dice en el convenio 179, que los pueblos necesitan procesos al ritmo de los tiempos, respetando sus cosmovisiones. Es una fachada simplemente para que el gobierno, digamos, exponerle internacionalmente y seguir llamando a la inversión bajo esos mismos protocolos de irregularidad, de violencia y de asesinatos. Y aquí es el llamado, Bertita, a algunos líderes que hacen llamarse líderes comunales para que no hagan comparsa con el gobierno y que se pongan de lado a la par de su pueblo. Bueno, yo creo que primero que todo no hay que caer en la trampa. Mucha gente está ilusionada con que de este proceso va a resultar algo bueno. Ya ellos han hecho 3 versiones listas para introducirlas en el Congreso Nacional y listas para aprobación. Las 3 han sido nefastas. No podemos seguir cayendo en este juego. Los pueblos indígenas tienen que reconocernos nuestros mecanismos propios, porque así se plantea, ¿verdad?, en el derecho internacional. Tenemos otras alternativas y nada bueno va a nacer del Congreso Nacional. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que un proyecto de ley debe nacer de los pueblos indígenas y no de un Congreso que ha tenido intereses espurios en contra de los pueblos indígenas. Y aquí podemos citar algunos ejemplos, por la muerte de su madre, que murió precisamente por defender los recursos naturales y los derechos de los pueblos originarios, el proyecto que se desarrolló en Tela, en Indura, donde excluyeron a la comunidad garífuna y lo que están viviendo los compañeros de Guapinol, para citar algunos de los tantos ejemplos. Sí, nosotros creemos que ya con esta ley, pues el Estado de Honduras va a desplegar una arremetida que va a instalar esos mismos conflictos por todo el territorio nacional donde hayan comunidades indígenas, porque las comunidades van a seguir luchando por defender sus territorios, sus derechos y bueno, el interés también empresarial que hay es muy fuerte. Nosotros lo que queremos es evitar esta misma conflictividad. Berta Cáceres fue asesinada porque se instaló un proyecto inconsulto en Río Blanco y la gente luchó para defender su territorio. Y entonces estos mismos crímenes se van a seguir repitiendo si no hacemos algo inmediatamente para garantizar el pleno respeto del convenio 169 de todos los derechos de los pueblos indígenas. Deben de ir hasta los pueblos para obtener el espíritu de una ley y poderla crear desde el Congreso, bajo esos parámetros del espíritu de cómo quieren los pueblos indígenas ser consultados. Y el Congreso Nacional simple y sencillamente parió un reglamento, una situación que lo llama una consulta, lo cual es una socialización. ¿Por qué? Porque la consulta previa a la ley informada es con el fin de obtener el consentimiento. Si yo te voy a hacer una pregunta es para que tú me respondas sí o no y que esa respuesta tenga validez, sea válida. Y eso es lo que el Estado no está tomando en cuenta y no se está pegando a los parámetros internacionales. Por eso son las demandas internacionales por la violación a los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, a los 9 pueblos
indígenas de Honduras les está violentando el derecho al decir en el artículo 2, inciso 3, de que los pueblos indígenas no tienen derecho a veto. ¿Y a dónde está la identidad y la autodeterminación de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos es la que estamos aquí, por eso estamos aquí reflejando, haciéndole ver a algunos diputados supuestamente conscientes, ¿verdad?, de cómo debe ser el proceso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto les permite a ellos no seguir incurriendo en los mismos errores cada vez, ¿verdad?, donde se les veta, donde se les vota una ley, donde no puede pasar porque no reúne los requisitos y de los convenios y tratados internacionales. Esto no es a que yo quiero o que el diputado X quiere o que el presidente del Congreso quiera. Esto no es así. Existen parámetros internacionales los cuales el Estado de Honduras tiene que cumplir debido a que es garante del convenio 169 de la OIT, es firmante. Por lo tanto, una vez firmado un convenio o tratado internacional se convierte en parte del derecho interno, por lo tanto es ley. ¿Y cómo parar toda esta exclusión, todo este latrocinio en contra de los recursos naturales, de la autodeterminación de los pueblos y esta discriminación y exclusión de los gobiernos ante los pueblos autóctonos? Bueno, ahí están las demandas internacionales, ¿verdad?, a los cuales el país incurre, donde el día de mañana, ¿qué es lo que va a suceder? Acordémonos de algo, nosotros no somos un país independiente, somos un país dependiente y sobrevivimos prácticamente de los apoyos internacionales, de velar, de pedir, de ir afuera del país y que me duele aquí, que necesito una píldora, que me duele aquí, que necesito esto. Ese es el modus vivendi del país, somos un país dependiente. ¿Qué es lo que va a pasar? Al no cumplir las sentencias, se les van a parar al Estado de Honduras los ingresos por producto de estos países por no acatar las recomendaciones y las disposiciones internacionales.